Comenzamos con los animes que estrenan nueva temporada. La temporada 4 de Re:Zero continúa inmediatamente después de los eventos de la tercera temporada. Subaru, Emilia y el resto del grupo se dirigen hacia la Torre de Pléyades, un gigantesco edificio lleno de pruebas mortales, guardianes y secretos prohibidos. Su objetivo es obtener los conocimientos necesarios para resolver las consecuencias de la batalla de Pristela y enfrentar amenazas que superan todo lo visto hasta ahora. Esta temporada adaptará uno de los arcos más complejos, psicológicos y tensos de toda la obra, con nuevos personajes clave como Reed y revelaciones profundas sobre el mundo, la bruja y los pecados. Será la temporada más oscura y mentalmente desafiante de la serie. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. Llega la temporada 4 de Tensura y continúa después de los eventos de la guerra contra el reino de Falmouth. Rimuru, ahora reconocido como rey demonio, debe enfrentar la creciente amenaza del Imperio Oriental, una potencia militar que ha comenzado a moverse contra Tempest. Mientras el Consejo de Naciones se reorganiza y los aliados de Rimuru se fortalecen, fuerzas oscuras dentro del Imperio preparan un conflicto a gran escala que cambiará el equilibrio del mundo. Esta temporada marca el inicio de la Guerra del Imperio, uno de los arcos más grandes y esperados de toda la obra. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 4 de la clase de Elite continúa la historia de Yanokichi y la clase D, mientras avanzan hacia la fase más peligrosa del programa educativo. Esta temporada adaptará el tramo final del año 1, donde las clases compiten en exámenes especiales cada vez más extremos, alianzas temporales, traiciones internas y estrategias psicológicas que ponen a prueba la verdadera naturaleza de cada estudiante. Ayanokoji deberá enfrentar nuevos rivales, movimientos inesperados de Sakayanagi y la presión creciente de la clase A, mientras su pasado y la conexión con la Sala Blanca comienzan a revelarse. Será la temporada más intensa, estratégica y psicológica de toda la serie. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Tenchi-sama continúa la relación entre Amane y Mahiru, ahora más cercana y estable después de los eventos de la primera temporada. La historia profundiza en su vida diaria como pareja, sus inseguridades, los desafíos emocionales de abrirse al otro y el crecimiento personal de ambos mientras enfrentan nuevas situaciones escolares y familiares. Esta temporada mantiene el tono cálido, romántico y cotidiano que hizo popular a la serie, pero con un enfoque más maduro en el desarrollo de su relación. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Wistoria continúa la historia de Will, un joven sin talento mágico que busca ascender en la torre de la Academia Mágica usando únicamente su habilidad con la espada. Tras los eventos de la primera temporada, Will deberá enfrentar exámenes más peligrosos, criaturas de alto nivel y la creciente sospecha de los altos mandos de la Academia, quienes temen su poder físico anormal. Nuevos rivales, aliados inesperados y secretos sobre la torre y el mundo mágico se revelarán mientras Will avanza hacia su objetivo, convertirse en mago de alto rango sin usar magia. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. Llega la última temporada de Dr. Stone. Adaptará el arco final del manga, donde Senku y el Reino de la Ciencia emprenden su misión más ambiciosa, viajar a la Luna, para enfrentarse al misterioso Wyman, responsable de la petrificación global. Con tecnología avanzada, cooperación internacional y el regreso de aliados como el Dr. Zeno, esta parte cierra todos los misterios planteados desde el 2019. Será el tramo más científico, emocional y épico de toda la serie, llevando a Senku al límite de la ciencia y la humanidad. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 4 de Iruma-kun continúa la vida de Iruma, el humano adoptado por el demonio Sullivan, mientras avanza en la prestigiosa escuela de Babils. Tras los eventos del arco, el Festival de la Cosecha y el ascenso de Iruma, sus compañeros de la clase anormal, esta temporada se centrará en nuevos exámenes, desafíos dentro de la jerarquía demoníaca y la aparición de amenazas que pondrán a prueba la unidad de la clase. Iruma seguirá creciendo como estudiante y como figura clave en el mundo demoníaco, mientras mantiene su identidad humana en secreto y enfrenta situaciones cada vez más absurdas, divertidas y peligrosas. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Vida Agrícola en Otro Mundo continúa la vida tranquila de Hiraku, quien renació en un mundo de fantasía con una herramienta agrícola divina que le permite construir una aldea desde cero. Tras consolidar la aldea del Gran Árbol, nuevos habitantes, razas y criaturas se suman a la comunidad, expandiendo la agricultura, la ganadería y la convivencia entre especies. La temporada profundiza en la vida cotidiana, la comida ligera y la expansión del territorio, manteniendo el tono relajado que caracteriza a la serie. Más cultivos, más personajes y más caos adorable en la granja Isekai. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 continúa con la historia del rey más poderoso, quien renació para vivir una segunda vida lejos de la guerra y la destrucción que marcó su pasado. Tras los eventos de la primera temporada, nuevas amenazas surgen desde otros reinos y dimensiones, obligando al protagonista a revelar más de su verdadero poder mientras intenta mantener una vida tranquila. Nuevos aliados, enemigos más fuertes y secretos sobre su vida pasada se revelan, llevando la historia hacia un conflicto mayor que pondrá a prueba su fuerza, su liderazgo y su deseo de vivir una vida diferente. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll.
La temporada 2 de la familia Yasakura continúa las misiones de Taiyo Asano, ahora completamente integrado a la peligrosa pero caótica familia Yosakura, una de las organizaciones de espías más poderosas del mundo. Tras los eventos de la primera temporada, Taiyo deberá enfrentar nuevas amenazas, misiones más complejas y enemigos que buscan destruir a la familia desde las sombras. La relación entre Taiyo y Mutsumi se profundiza, mientras secretos del clan Yosakura salen a la luz, y los hermanos muestran nuevas habilidades. La temporada 2 promete más acción, comedia absurda, romance ligero y desarrollo mayor del mundo del espionaje. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 5 de Novia de Alquiler continúa el turbulento romance entre Kazuya y Chizuru, entrando en una de las fases más emocionales del manga. Tras los eventos de la temporada 4, la relación entre ambos avanza mientras enfrentan nuevos desafíos personales, inseguridades y decisiones que definirán su futuro. Chizuru continúa lidiando con su carrera actoral y su duelo interno, mientras Kazuya intenta madurar y demostrar que puede ser alguien digno de ella. La temporada profundiza en el desarrollo emocional de ambos, con más momentos románticos, comedia clásica de Kanokari y un avance significativo hacia el clímax de la historia. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Las Tame continúa la historia de Pride Royal Ivy, la princesa reencarnada que conoce su destino como la futura reina villana que destruirá el reino. Pride deberá enfrentar nuevas amenazas políticas, conspiraciones internas y enemigos que buscan manipular el destino del reino. La temporada profundiza en su lucha por proteger a su gente, mantener la paz y evitar convertirse en la tirana que estaba destinada a ser. Nuevos aliados, traiciones inesperadas y un desarrollo emocional más profundo marcarán esta segunda parte. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Diamond No Ace, Acto 2, continúa la historia del equipo de Seido, ahora avanzando hacia las clasificaciones del torneo de verano, donde los mejores equipos del país esperan. Sawamura sigue creciendo como lanzador y busca consolidarse como el ace, mientras Furuya, Kawakami y la nueva generación presionan con su propio talento. La temporada promete partidos más intensos, rivales más fuertes, desarrollo emocional profundo y el clásico drama deportivo que caracteriza a la serie. Es el regreso más esperado del anime de béisbol moderno. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Crunchyroll. La temporada 2 de Dorohedoro continúa la historia de Caimán, quien sigue buscando la verdad detrás de su transformación, mientras se adentra más en el mundo brutal y surrealista de los hechiceros. Tras los eventos de la temporada 1, nuevos enemigos, experimentos retorcidos y revelaciones sobre su pasado empujan la trama hacia un caos aún mayor. Nikaido enfrenta las consecuencias de su magia. En y su familia intensifican su guerra interna. El misterio detrás del hombre dentro de la boca se vuelve más oscuro y violento. Mappa regresa con más gore, humor negro y estilo visual único. Se estrena en abril y podrás verlo a través de Netflix. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like y compartir con tus amigos. Y de paso aprovecha de suscribirte y activar la campanita. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.